Me llamo Ramiro Carrillo y el TEA me ha invitado a participar en la serie de diálogos con artistas con un vídeo en el que explique un poco mi experiencia como comisario de la exposición Estar aquí es todo, una individual de Gonzalo González que hicimos el año pasado, entre junio y noviembre, eh, en la sala B del TEA, ¿no? Se trataba de una exposición de obra reciente del artista, básicamente de obra desde más o menos el 2010, 2009, 2010, a partir de ahí, que trataba de presentar, de poner en valor, de organizar de alguna manera coherentemente toda la producción que el artista ha realizado en este periodo, siempre fundamentalmente con obra que no había sido expuesta y sobre todo planteando un reto muy interesante que era el de conseguir construir un conjunto coherente como fenómeno expositivo, como exposición, a partir de un grupo numerosísimo y heterogéneo de obras, ¿no? Gonzalo es un artista que trabaja de una manera muy fecunda, que hace muchas obras y cuyo pensamiento se expresa mejor en conjuntos amplios de trabajo que en una selección más o menos atinada de obras individuales, ¿no? Por lo tanto, el reto era conseguir que esa exposición estuviera funcionando, que fuera atractiva visualmente y sin embargo contuviera todo el peso y la densidad de su trabajo de todos estos años, ¿no? En ese sentido yo la verdad es que pensé incluso que de haber tenido que hacer una retrospectiva hubiera permitido una selección de obras significativas que representaran los diferentes periodos de la obra del artista y de alguna manera podía haber terminado con una exposición con 80 o 100 piezas de arte, mientras que de esta forma tenía que seleccionar conjuntos amplísimos de obra y generar una exposición que al final fue pues entre había una pieza que estaba constituida por más de 700 acuarelas y habían 200 o 300 obras más en general, ¿no? La obra de Gonzalo, por tanto, se establece como o se define en sí misma como un tipo de obra que se define no por los hitos concretos que va superando en el camino, sino por esa idea de la baba de caracol que a Gonzalo tanto le gusta, que está sacada del libro de Chantal Maillard, que es el rastro del pensamiento, el rastro del pensamiento artístico. La baba del caracol, se puede imaginar fácilmente, es la idea de un rastro prácticamente invisible, pero que existe y que define ese camino trazado por el pensamiento, ¿no? En ese sentido, pues la exposición lo que trataba es de generar el rastro de los itinerarios del artista, ¿no? Generar como una especie de mapa, o más que un mapa, un jardín con los senderos que el artista ha construido o ha desarrollado con su trabajo, ¿no? Su trabajo ha estado enfocado históricamente alrededor de la idea de paisaje, y más en concreto alrededor de cómo la idea de paisaje se construye a partir del imaginario cultural, del imaginario colectivo que está definido por nuestra memoria cultural, ¿no? De alguna manera, las imágenes de la memoria cultural que tenemos configuran las maneras en que nos acercamos al paisaje y lo definimos, ¿no? El artista así se posiciona como una especie de observador, como una especie de explorador quizás, o un investigador que se acerca a la realidad visual de su entorno y la codifica mediante las estrategias del lenguaje visual, ¿no? Mediante las estrategias del lenguaje visual que en parte mmm, se van definiendo sobre la marcha, que son el producto del trabajo de un artista, pero ese producto no nace de la generación espontánea o de la creación genial, sino que nace de la reapropiación de la memoria cultural que el artista posee y que comparte con las personas que van a ser espectadoras de ese, de ese trabajo. En ese sentido, la idea es que constantemente cuando miramos a la realidad la estamos
codificando, constantemente la realidad se construye a través de las codificaciones culturales que como sociedades imponemos en el paisaje, pero a la vez la realidad nos codifica, nos construye, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el periodo que estamos viviendo es un buen ejemplo, ¿no? Todos hablan de cómo la crisis grave en la que estamos sumidos ahora mismo va a cambiar la estructura económica, la estructura social de nuestro mundo, ¿no? Y ese cambio no sabemos cómo va a ser, pero sí que sabemos que ese cambio será de una forma o de otra en la medida en que gestionemos el miedo al otro que se está construyendo en la sociedad, el sentido de la vulnerabilidad que hemos de repente cogido hacia nuestra forma de vida y hacia nuestra vida misma, la manera en que, por tanto, gestionemos esos miedos y esas nuevas situaciones en las que estamos viviendo ahora mismo, en las que estamos sumidos. Eh, eh, Esa manera nos hará recodificar la realidad, la veremos de otra forma y a su vez esa nueva realidad nos va a obligar a resetearnos, ¿no? Nos va a resetear. El trabajo de Gonzalo González obviamente no apunta a este tema directamente, no es un comentario sobre cuestiones políticas, sociales o económicas directamente, sino sobre el sustrato del lenguaje que hay que nos permite entender, concebir todas esas cuestiones directas, ¿no? Digamos que su trabajo tiene que ver con esos mecanismos a través de los cuales codificamos la realidad. De manera que cuando nosotros en el equipo que llevamos a cabo la exposición, me refiero, planteamos hicimos el planteamiento expositivo de la muestra, pues lo que quisimos es hacer ver todos esos mecanismos, poner el número significativo de obras que permitiera hacer ver cómo Gonzalo trabaja estos asuntos y cómo genera estas imágenes que nos permiten, si queremos, pensar en las formas de codificación. La exposición, por tanto, trataba de visualizar o de hacer visibles todos estos itinerarios, hacer, digamos, visibles los espacios invisibles que se generan entre las distintas obras de Gonzalo y esos espacios que más allá de las obras puntuales le dan sentido, ¿no? Yo lo que planteaba en algunos de los textos es que más que mirar a las obras, había que mirar al espacio que hay entre cada una de las obras y en esas relaciones era donde encontrábamos muchas veces algunas de las informaciones más valiosas de la exposición, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la exposición planteaba un conjunto muy heterogéneo de obras, había pinturas, dibujos, esculturas de diferentes series que planteaban una diversidad formal relativamente amplia, pero donde yo quería poner no el acento, pero sí poner una señal específicamente marcada era sobre todo en la fotografía. Habían poquitas obras fotográficas, pero sin embargo estaban escogidas de una manera deliberada para establecer vínculos bueno, diálogos, por decirlo así, con las otras obras de la sala y esas fotografías, a mi modo de ver, mostraban de una manera muy clara la manera en que la mirada del artista había codificado la realidad. Es decir, toda su obra históricamente había estado trabajando sobre la forma en que el paisaje, a partir de las imágenes del paisaje, se generaban códigos que funcionaban esto visualmente y que eran entendibles y a partir de los cuales se podían generar formulaciones, digamos, poéticas. Eh, y sin embargo, la fotografía lo que nos permite es ver, observar directamente cómo a partir de esos códigos podemos mirar al paisaje y hacer que el paisaje muestre claramente su condición cultural, ¿no? Su condición plenamente codificada. Por lo demás, la exposición se plantea como una experiencia visual. Nuestra idea era conseguir que la experiencia fuera atractiva
para los espectadores y las espectadoras, conseguir que se pusiera en valor el objeto artístico, ¿no? Es importante que las exposiciones tengan objetos artísticos y que trabajen con la sensorialidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el montaje de la exposición estaba muy estudiado. En ese sentido, contamos con la colaboración inestimable de Fernando Pérez. Entre los tres, Gonzalo, Fernando y yo hicimos un equipo. Fernando tuvo la responsabilidad mayor en el diseño del montaje expositivo, que era lo que al final hacía que todo funcionara. En ese sentido, la exposición se planteaba fundamentalmente como una experiencia visual, como algo que no pudiera ser emulado en otros sitios. No era algo, digamos, que quisiera tener vocación de discurso para ser pensado ajeno al espacio expositivo, para ser recordado en el catálogo. El catálogo se planteó como una publicación autónoma, más que como catálogo, como residuo de la exposición, se planteó como un libro. Y la exposición en sí, bueno, además se hizo un ciclo de cine que pretendía expandir el discurso sobre el paisaje, sobre el territorio, hacia otros espacios, desplazarlo hacia otros sitios, y a la vez se pretendía que la exposición funcionara claramente como una experiencia visual eh, que fuera, digamos que, no sé si irrepetible, pero que fuera en alguna manera satisfactoria para las personas que la visitaran. Yo confío, me gustaría que las personas que la vieron puedan haberla disfrutado, que, que la gente que no la vio pues tenga el catálogo, que no sirve para recrear la exposición, pero sí que es un trabajo sobre sobre la obra de Gonzalo, y que en definitiva pues la exposición, si es posible, quede en el recuerdo, de la memoria de la gente que la visitó. Y nada más, simplemente dar las gracias al TEDA por la invitación y desearles a todas y a todos un, el mejor de los confinamientos posibles en esta situación tan compleja.